En el ciclo de Mariología, de la ciencia, de la parte de la teología que estudia la Virgen María, hoy quiero hablarles de uno de los dogmas marianos, ¿no es cierto? Dogmas son definiciones que la Iglesia hace para que sean creídas, ¿no es cierto? Hay obligación de creer en los dogmas. Y siempre los dogmas suponen algo que supera nuestra razón, ¿no? No los llamamos irracionales, sino que los llamamos suprarracionales. Están por encima de lo que nosotros podemos llegar a entender. Hoy les voy a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, ustedes saben que nosotros, los cristianos, creemos que cuando somos concebidos, es decir, en el momento en que empieza nuestra existencia humana, en la concepción, en el seno de nuestra madre, ¿no es cierto?, por el encuentro de nuestro padre con nuestra madre, en ese momento se transmite algo que llamamos el pecado original. Bueno, esta concepción de la Virgen María fue inmaculada, es decir, Dios preservó a la Virgen del pecado original. Este dogma fue definido por el Papa Pío IX en 1854 por la bula Ineffabilis Deus. Y por eso hoy les puse este icono tan lindo que es el encuentro de San Joaquín y de Santa Ana, y que está escrito por una iconógrafa muy querida que se llama Graciela Maggi, y que muestra, ¿no es cierto?, a San Joaquín y a Santa Ana abrazándose porque se han encontrado en la puerta dorada del templo, que es el lugar donde la tradición supone que fue el encuentro de los padres de la Virgen, porque imagínense, ¿no? Es decir, Dios tiene una providencia que lleva muchos siglos, ¿no? Cuando Él quiere algo. Entonces, en cada uno de nosotros existe esa providencia, ¿no? Como Dios nos fue soñando a través de los siglos, y por eso tenemos los ojos de nuestra abuela y el carácter de nuestro abuelo, ¿no es cierto? En esa química, ¿no?, que se va dando en cada una de las personas está participando Dios, y Dios hace que se encuentren personas a lo largo de la historia, se amen, bendice ese amor con la transmisión de la vida. Bueno, imagínense si eso pasa en todas las historias, cómo habrá sido en la historia de la Virgen, ¿no? Que por siglos Dios habrá estado esperando esa mujer de la cual se esperaba un sí para ser la madre de su hijo, ni más ni menos. Bueno, la tradición cuenta que ellos ya eran mayores, ¿no es cierto?, que no tenían hijos, y que Dios los bendijo con una hija, pero que ellos hicieron un voto diciendo que si Dios les regalaba un hijo o una hija, ellos la iban a entregar al templo para que estuviera al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. ¿Qué sería el dogma entonces propiamente? ¿Qué es lo que creemos? Porque evidentemente tiene un papá, tiene una mamá, como todos nosotros. Ese papá y esa mamá tuvieron relaciones sexuales, es decir, no es como en el caso de la concepción de Jesús, que se da por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, no hay ningún encuentro entre María y San José para la concepción de Jesús. En cambio, sí, en el caso de San Joaquín y de Santa Ana, que es lo extraordinario que hay en la concepción de la Virgen, es que en esa concepción Dios no permite que el pecado original que viene transmitiendo toda la generación de hombres, ¿no es cierto?, en ese momento a toda la humanidad, y con el cual todos nacemos y del cual somos librados en el bautismo, y que deja heridas en nosotros, que es una tendencia hacia el pecado, ¿no es cierto?, el pondus pecado se llama, que es como una especie de inclinación, ¿no es cierto?, que nos lleva a pecar, a ser egoístas, a ser caprichosos, ¿no es cierto?, a ser impacientes. Bueno, eso
Dios quiso librarla a la Virgen y por eso la concibió no la concibió, es decir, en su concepción, en la concepción natural, ¿no es cierto?, que hubo a través del acto sexual, ¿no es cierto?, del padre y de la madre, cuando Dios dio vida a la Virgen con su soplo, en ese momento la previene de la transmisión de la herida del pecado. De tal manera que la Virgen estaba en la misma situación en que podía estar Adán y Eva. Es decir, fueron creados por Dios, pero sin pecado original. ¿Qué hacía el pecado original? Bueno, miren, nosotros decimos algo que les va a resultar fácil de recordar. Decimos que Jesús no podía pecar, que la Virgen podía no pecar y que los hombres no podemos no pecar. ¿Es cierto? Es decir, Jesús no podía pecar. ¿Por qué no podía pecar? Porque la persona divina del Verbo se hace carne, es decir, que en Jesús hay una persona, la persona del Verbo, con dos naturalezas. La naturaleza divina, que le corresponde por ser la segunda persona de la Trinidad, y la naturaleza humana que asume en la encarnación. Entonces, como Dios no puede pecar, Jesús no podía pecar porque la persona que hay detrás de esa naturaleza humana es la persona divina. Nosotros no podemos no pecar, es decir, nosotros los hombres, como nacemos en pecado original, siempre vamos a pecar. Podemos evitar pecados, podemos evitar los pecados graves, pero siempre pecados vamos a tener. La Sagrada Escritura dice, hasta el justo peca 7 veces al día, ¿no es cierto? Es decir, todos los hombres vamos a tener pecado. Pero la Virgen, que estaba en la misma situación de Adán y Eva, lo característico es que puede no pecar, ¿no es cierto? Eso es lo extraordinario de ella, ¿no es cierto? Está en una situación en que no es que no puede pecar como Dios, porque no es Dios, ¿no es cierto? Es una criatura, ¿no es cierto? Con toda la limitación que tiene el ser criatura. Adán y Eva en su misma situación pecaron, es decir, que la Virgen podría haber pecado, pero podía no pecar, es decir, no está en la situación en que estamos todos los hombres que tenemos esta flaqueza, esta debilidad, porque tenemos el pecado original. Tener el pecado original trae sus consecuencias. Por ejemplo, en la inteligencia, las consecuencias del pecado original son dos: la ignorancia y el error. Hay cosas que nosotros no sabemos y hay cosas que sabemos mal. En la voluntad, la herida del pecado original trae la malicia, que es esta cierta inclinación al mal. En la concupiscencia, es decir, en el apetito de los bienes deleitables, nosotros tenemos una tendencia a desear las cosas deleitables demasiado, ¿no es cierto? Por eso comemos excesivamente o tenemos un sexo desordenado, ¿no es cierto? Y en el apetito de las cosas arduas, nosotros en general somos perezosos, es decir, así como queremos lo deleitable, no queremos lo arduo. Entonces nos falta fortaleza, nos falta perseverancia, ¿no es cierto? Nos falta orden en las cosas que son difíciles. Bueno, esas heridas la Virgen no las tenía. Después hay otras cosas que no sabemos si las tenía o no las tenía. Por ejemplo, Adán y Eva no envejecían, no se morían, no se enfermaban. Tenían dones que se llaman preternaturales, es decir, dones que no les corresponden por naturaleza, pero que Dios, que no solamente amaba el alma de Adán y el alma de Eva, sino también el cuerpo de Adán y el cuerpo de Eva, porque somos cuerpo y alma, entonces le había dado dones que no corresponden a la naturaleza, por eso se llaman preternaturales, ¿no es cierto?, para que ese cuerpo no envejeciera, ni se enfermara, ni se muriera. Bueno, nosotros no sabemos si la Virgen envejeció o no envejeció. De hecho, vieron ustedes que
hay personas que piensan que la Virgen no envejeció. Y Miguel Ángel, cuando hizo la imagen de la Piedad, ¿no es cierto?, que todos conocemos, tan linda, ¿no es cierto?, de la Virgen con Jesús muerto en sus brazos, que está entrando, ¿no es cierto?, mismo en la iglesia de San Pedro del Vaticano. En esa imagen, si ustedes se fijan en el rostro de la Virgen es una jovencita, pero es la madre de Jesús, así que tenía que tener 15 años más que él, así que ya era una mujer que tenía sus años. Sin embargo, Miguel Ángel era uno de aquellos que no creían que la Virgen hubiera envejecido. Así que bueno, este es uno de los privilegios, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que Dios hizo con la Virgen, un privilegio anterior a que la Virgen tuviera una capacidad de merecer algo, es decir, la Virgen pudo merecer ser llevada al cielo en cuerpo y alma, porque ya había hecho muchísimas obras buenas, pero no podían merecer ser concebidas sin pecado original, porque no había hecho nada, ¿no es cierto?, no existía antes de su concepción. Así que es un regalo, ¿no es cierto?, una apuesta que Dios quiso hacer en la Virgen, en la vida de la Virgen, ¿no es cierto?, a estos dos santos que deben haber sido maravillosos porque Dios les puso en sus manos ni más ni menos que el tesoro de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana.